Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios en el Salmo 111, versículos del 1 al 3. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y exaltamos tu nombre. Glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Queremos presentarte ante el trono de tu gracia todos los elementos del culto. Que sea, Padre, como olor fragante ante tu presencia. Y que te pasees libremente, Espíritu Santo, en cada elemento, en la alabanza y en la adoración, en la lectura de la palabra, que sea vivificando nuestras vidas de una manera especial. Tu presencia inunde, Señor, este lugar y que tu Espíritu Santo llegue a cada vida y que lo llenes con tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les invito en este momento a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya por siempre, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya por siempre, el Rey, el Santo. Nuestra alabanza le vamos a ti, oh Señor. Tú eres nuestro Dios eterno. Aleluya. Gózate, pueblo, que tu Dios es grande.
Solo queremos adorarte una y otra vez. Adorarte, quiero adorarte. Solo quiero una y otra vez adorarte, bendecirte, bendecirte. Quiero bendecirte hasta que no quede nada de mí. Yo quiero bendecirte, exaltarte, exaltarte. Yo quiero exaltarte hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor. Hasta que no quede nada de mí, yo quiero bendecirte, exaltarte. Yo quiero exaltarte hasta que gobiernes en mi vida, mi Señor. Y adorarte, y exaltarte con todo mi amor. Y adorarte, y exaltarte
rostro en tu presencia. Toda
tiempo de adoración venimos a la mesa del Señor. Hoy, domingo, comienzo del mes de noviembre. Fíjense, queda este mes y el próximo y ya estamos cerrando el año. Sin embargo, ahora nos centramos en esta mesa, a la cual Jesús invitó a sus discípulos y por extensión estableció para toda la iglesia esta mesa. Y venimos después de alabar y adorar al Señor, que es parte de nuestro sacrificio profundo ante el Señor, de alegría, de alabanza y de entrega, porque le reconocemos como el Señor. Nos sentamos en la mesa para reconocer que dependemos absolutamente de su palabra. Y la palabra sin vida es muerte. Pero la palabra inspirada por el Espíritu Santo da vida y alimenta el alma y nos asegura de lo que Dios ha hecho y la promesa que nos da de la vida eterna. Y nos trae también a la copa y nos invita a tomar del vino, que es el resultado de las uvas que son trituradas, como Jesús fue triturado, golpeado, coronado con espinas, sangreaba, clavado en la cruz, hecho pecado por nosotros, sufriendo la espalda de Dios, porque tenía que enfrentar solo la muerte y el poder de la muerte, el imperio de la muerte y el autor de la muerte, Satanás, para levantarse invicto, para presentarse resucitado ante los discípulos. Y es por esa obra de la cruz que usted y yo, creyéndolo y confesándolo, somos justificados delante de Él, porque Él pagó por nosotros. Y pagando nos redimió, nos hizo suyos y nos perdonó de nuestro pecado. Algunos dicen, ya hizo la obra, todo el mundo es perdonado. No. Es aquel quien se rinde su servicio y su voluntad y su conciencia y su corazón y proclama que Él es el Hijo de Dios, el Señor, la palabra hecha carne, quien pagó por nosotros. Él es perdonado. Ella vive la libertad de su pecado. Así que, entendiendo ello, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, el Verbo de Dios, quebrantado por nosotros, el Verbo de Dios, quien alimenta el alma y la mente con su palabra viva y eficaz. Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos. Gracias, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos alimenta y es medicina para el cuerpo. Tu palabra nos produce fe y nos hace y ayuda a creer en ti. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Pacto que dice, si crees, tendrás vida eterna. Lavaré tus pecados y
serás curado de los latigazos de la maldad que afectan también el cuerpo tantas veces. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Aleluya. 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 Nancy va a orar y cubrirnos a todos los que somos parte de este culto en distintos lugares en oración. Señor, te damos gracias porque tú ganaste nuestra libertad. En Cristo, al que no le fue fácil ni vivir, ni hablar, ni predicar, y morir menos. Tuvo que morir como un ampón, como un ladrón, pero nunca se quejó. Y no fue posible que él se arrepintiera porque sabía que la luz y la verdad de su muerte y de su resurrección iban a ser suficientes para darnos a nosotros la verdadera libertad. Y por eso pagó un precio. Gracias, Señor, por el precio que has pagado y que sigues pagando. Señor, cada vez que una persona, un ser humano, se acerca a ti para reconocer lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, que toda esta comunidad que nos acompaña aquí y en el mundo entero, en la cena, en el recuerdo de lo que eso significó, sea inhalado, sea inyectado con esa fuerza y ese poder que solamente tú nos das cuando te conocemos y entendemos quién eres tú y quién podemos ser nosotros con tu fuerza. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio de haberte conocido. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a la verdad de tu palabra, por alimentarnos cada vez que nos acercamos a ella. Y gracias, Jesús, por haber sido el camino, la verdad y la vida. Que cada uno de los que está escuchando pueda sentir eso con una profundidad que eso significa y que nos hace libres a pesar de todo lo que estamos viviendo en este mundo de pandemia y de todo lo que significa esta situación real. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas bendiciones y tu gran bondad, tus nuevas misericordias con cada amanecer. Por esto te alabo.
Buenos días, amados hermanos. Les saludo desde nuestra iglesia, Las Acacias. Quiero invitarles a participar alabando y adorando al Señor con nuestras ofrendas, diezmos y promesas que le hayamos hecho a Él. Quiero leer la palabra en Deuteronomio 16:17 y dice así: cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Padre, queremos agradecerte por tus misericordias. Queremos agradecerte por la bendición que tenemos de estar en tu presencia y que las vidas nuestras son guiadas donde nos encontremos por tu Espíritu. Te ruego en este momento que bendiga la vida de mis hermanos, sus casas, su familia, sus hogares, sus trabajos. Que les bendiga, Señor, y que esa bendición sirva para bendecir a otros. Te ruego que estés con ellos siempre y veamos tu gloria y tu poder en la vida de tu pueblo. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite participar de esta acción gloriosa y maravillosa que la hacemos con alegría y con amor. Gracias. Dios les bendiga, amados hermanos, y participemos de este tiempo de las ofrendas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento
este bello tiempo, adorando y en la mesa del Señor y oyendo y cantando el himno del día de hoy, vengamos a la palabra. Este es un día muy especial, pero quiero tocar algunos puntos que son importantes. Primero que todo, ayer siendo el miércoles, falleció a las 6 de la tarde una hermana muy querida de las Acacias. Desde la década del 60, la hermana Inés Palacios, 97 años de edad. Una mujer amaba su iglesia, participó en la iglesia, fue diaconisa de la iglesia, parte de la directiva de la iglesia y una servidora. Y tenía su estilo y todos la amamos. Siempre me regañaba porque yo no la llamaba cada rato. Pero ayer se fue y está en el mundo celestial con su Señor, con su hermana Petra y todos los de su familia que ya se fueron a estar. Bueno, que seamos fieles como ella fue fiel. Oremos por la familia Palumbi en Puerto Ordaz. Oremos por José Delgado. Y así podríamos hacer una lista. Poco a poco están saliendo. Y ahora quisiera pensar en lo siguiente. El domingo pasado se celebraba alrededor del mundo el Día de la Reforma. Día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de una de las iglesias de Alemania, protestando situaciones evidentes en la iglesia cristiana del templo que tenían que ser reformadas. Por protestar se les denominó de protestantes, gente que protesta. Usted y yo somos protestantes y evangélicos. Como no hubo respuesta ni cambio y como Martín Lutero se mantuvo firme en sus tesis, fue expulsado de la iglesia, algo que él no buscaba como monje. Comenzó a predicar y enseñar a lo largo de lo que se vino a conocer como Alemania principalmente, pero se extendió al norte de Europa y después a tantos países. Los que le seguían se conocieron y se conocen hoy día como luteranos. Así como la reforma de la iglesia, así comenzó la reforma de la iglesia. Lutero estableció 4 postulados: sola fide, sola escritura, solo Cristo, sola gracia, y yo añado al quinto siempre, sola gloria para Él. En este mes también oramos por los perseguidos por la fe en el Señor Jesucristo. Se añade a esta defensa la defensa de la libertad de cultos y la libertad religiosa. Nos parecerá difícil de entender, pero son millones los que sufren toda clase de persecución porque aman a Jesús. Muchos hoy día han sido martirizados por su fe. Notarán en las redes sociales que habrá una promoción de una semana de actividades en defensa y en oración por los perseguidos por la fe. Hemos de orar por ellos y sus familias. Incluimos que se asoma hoy día el antisemitismo, se asoma el cuestionamiento junto con la imposición de valores anticristianos, imposición en contra de la familia tradicional, la aceptación del aborto y otros valores que vienen a ser una persecución a los que se mantienen firmes en sus valores bíblicos y eternos, que no ceden ante la imposición y la castración de la libertad de la conciencia. Vengamos ahora a la palabra de Dios, lo que ella nos enseña para estos días. Después de la excursión que hicimos a la enseñanza que hemos recibido
en la epístola de los Hebreos, volvemos a las epístolas claramente escritas por el apóstol Pablo. Y comenzamos el estudio de la epístola a los hermanos de Filipo, los filipenses. Ubiquémonos en algunos detalles históricos que nos ayudarán a comprender la carta. Pablo el apóstol escribe desde el pretorio en Roma, donde había sido hecho prisionero. Había pasado allí casi 2 años. Gozaba de cierta libertad, podía predicar. Había alquilado un espacio en el pretorio rodeado de soldados, encadenado a una bola de plomo. Solo podía caminar en un espacio. Y un soldado siempre lo vigilaba. Podía recibir visitas y predicaba con plena libertad. Muchos se habían convertido de su vida pagana y del culto al César a la fe en Jesucristo. Allí Pablo había escrito varias cartas a la hermandad cristiana, como la carta de los Efesios, Colosenses. Allí escribió esta carta dirigida a los filipenses. Aprovechaba la visita del amado hermano Epafrodito, quien a pesar de todas las dificultades había podido venir desde Filipo con una generosa ofrenda para Pablo. Él fue el fundador de la iglesia en Macedonia y traía Epafrodito noticias de la congregación. Había llegado enfermo de muerte, pero se recuperó, y con la carta esta de Pablo a los filipenses volvía a Macedonia. Los hermanos, como ya había pasado mucho tiempo, temían lo peor para él y para Pablo, porque ya comenzaba la persecución feroz de Nerón de los cristianos. Pablo había pensado que pronto saldría de la cárcel, pero la suerte cambiaba con los cambios políticos y los cambios de los líderes. Bueno, ubiquémonos entre los años 62 y 64 después del nacimiento de Jesucristo, o sea, más o menos 30 años después de su muerte. Pablo comienza la carta de esta manera, capítulo 1 de Filipenses 1 y 2. Por ser esta una iglesia a la que él amaba y que también amaba a Pablo, había un profundo sentimiento mutuo que nacía del amor de Cristo que tenía él por los hermanos y ellos por él. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos impacta la sencillez con la cual Pablo se presenta a él mismo y a Timoteo, su hijo espiritual. Timoteo se encontraba de visita en Roma, había venido de Éfeso, donde pastoreaba como obispo y estaba con Pablo. Su visita habría sido pasajera, porque siendo obispo tenía que responder y volver. Pablo se presenta como un hermano sin mencionar distinción alguna. Así también presentó a Timoteo. Tampoco distingue a Timoteo como alguien de menor rango que él. Todo es sencillo. No apela a superioridad alguna o de algún estatus dentro de la iglesia, porque a algunos les apetece, a tantos pues, que se les infle el ego cuando se les da un título y los separa de la multitud como un ser superior espiritualmente y de autoridad entre la hermandad. En Cristo Jesús somos iguales. Somos hermanos a quienes meramente nos ha tocado servir en alguna responsabilidad. Más bien se presenta él mismo y a Timoteo como siervos de Cristo. ¿Y qué significa esta palabra con que se distingue él? Siervos. Es para nosotros en estos días de tanta liviandad espiritual que tenemos que aclararla.
Es la posición del cristiano que ha decidido seguir a Jesucristo. Se trata de un estilo de vida que significa más que un acto de servicio como un mesonero en una mesa. Más bien Pablo se refería a una posición que lo exigía todo, que afectaba toda la vida de quien seguía a Cristo. ¿Y cuál es esa? El de haber decidido voluntariamente ser un esclavo de Jesucristo. Sí, un esclavo. A usted no le gusta esa palabra, ¿verdad? Pero eso era. Es una decisión de reconocer que Él, al pagar por mí, se hizo dueño de mi vida, me redimió, me hizo suyo, soy suyo. Y si no lo he reconocido como tal, seguiría haciendo lo que me dicte mi voluntad. Decidir ser esclavo de Jesucristo es reconocer que ahora no me pertenezco a mí mismo. He sido comprado. Él es el dueño de mi vida. He decidido hacer su voluntad. Y significa que mi voluntad se irá asemejando a la voluntad del Señor. En esto se presenta la tensión que se produce al descubrir que a menudo he de disponer de mi voluntad para hacer la de Él, y eso produce una crisis. ¿Se recuerdan de Jesús en Getsemaní? Si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Pablo declara que él es un esclavo, un siervo de Jesucristo. Estaba totalmente entregado a hacer la voluntad del Padre, cualquiera que fuese el costo, el precio a pagar. Esta es la crisis que se nos presenta. Los que seguimos a Jesús vivimos en esta tensión. Y siempre nos preguntamos, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mí? Nos encontramos decidiendo entre lo que deseo yo y lo que creo ser la voluntad del Padre. Pablo por fin llega a decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Llega a haber un alineamiento entre la voluntad de Él y la voluntad de Él. Bueno, sigue dirigiéndose Pablo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y los pastores, los santos. Bueno, la carta es para todos los que eran de la hermandad y a todos se les leería la carta. Y esta descripción de ser santos es significativa. Quería decir que la gente santa no era como los demás. Eran de Él, eran suyos, eran personas que se habían dedicado a seguir a Jesús. Se habían apartado de los demás, no en el sentido de vivir en un claustro o que vivían en espacios geográficos distintos, como algunos pretenden, que quisieran vivir toda la vida en un centro de retiro o algo parecido, o un edificio residencial de puros hermanos. No. Se les distinguía en su manera de vivir, en su conducta, en su actuar, en su trato hacia los demás. Antes en Caracas nos distinguíamos con los que llevamos la Biblia debajo del brazo y se decía, ahí vienen los aleluyas. Pero más bien encontramos en la palabra de Juan que los discípulos se distinguían por la manera en que se amaban. No dice cómo predican ni cómo se visten, sino cómo se aman. Pero dice algo más. No solamente la palabra santo, sino que añade los que están en Cristo Jesús. No dice de Cristo Jesús, sino que están en Cristo Jesús. Era tal esa realidad que se les llegó a amar cristianos. Algunos dicen crísticos, pero no es eso. Los que vivían de otra manera, los que hablaban de otra manera,
El cristiano es quien dice que Él ha venido a vivir en nosotros y nosotros en Él. Esa es otra cosa. Se parecen a Él. Y poco a poco se está formando de nuevo la imagen de Dios en la persona. Eso quiere decir que el cristiano vive en dos realidades. Vivimos en este mundo que conocemos. Somos de Venezuela porque es nuestro país. Tenemos nuestra manera de vivir. Y cuando el venezolano está en otro país, muchas veces se le dice, tú eres venezolano, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? No sé, los venezolanos son distintos en su manera de hablar, de comportarse, de reírse, de echar broma, de echar un chiste. Lo convierte en todo. Bueno, diríamos algo así acerca del colombiano y de otros. Nosotros vivimos en Cristo y Él vive en nosotros. Ninguno pierde su identidad personal, pero en el creyente comienza una transformación. De manera que si estás en Cristo, nueva criatura eres. El que está en Cristo llega a parecerse a Cristo. A menudo se oye decir, tú tienes algo distinto. ¿Qué es eso? Es porque está en Cristo Jesús, es distinto, tiene un aire distinto, se siente seguro, está en paz, siempre está dispuesto a ayudar y a servir a los demás. Y dice con los obispos y los diáconos. Bueno, eran varios los obispos y los diáconos porque se reunían en casas de los hermanos y cada grupo tenía su pastor, un obispo, quien velaba por esa hermandad. Y tenían los servidores, los diáconos, que servían atendiendo las necesidades de la hermandad. Juntos formaban la iglesia de Filipo y todos leerían la carta de Pablo. Cartas deseadas que enseñaban, que evangelizaban. Y luego Pablo les dice en su saludo que la gracia y la paz sea con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estos versículos establecen con claridad la autoridad de Él y del profundo amor de ambos para con la hermandad de Filipo. Su saludo era más que personal, era lo que ocurría entre ellos, brotaba de la fuente inagotable del amor del Padre y del Hijo por medio de la presencia del Espíritu Santo que moraba en ellos. El Padre, Dios, Hijo, autor de la vida, sustentador de todo cuanto es, el Padre de todos nosotros y del Señor, aquel a quien se le había dado el nombre que es sobre todo nombre, quien había vencido la muerte y al mundo de la maldad y a su autor, el que era la autoridad máxima y quien juzgaría todo lo creado para luego sujetarlo todo al Padre. Esa palabra gracia. Ellos oraban que toda expresión de la gracia de Dios les fuese dado a ellos. Que toda expresión de la bondad, del amor, del poder y de la sabiduría se manifestase en ellos y que toda expresión del Espíritu de Dios les llenara a plenitud como cuerpo de Cristo que eran. Que toda la belleza y la majestad del Señor se hiciese presente en la iglesia. Y dice gracia y paz. La paz era una manifestación que se había restablecido, de la relación que se había restablecido del creyente con Dios. Consigo mismo al ser perdonado. Y comenzaba una restauración de la relación de la persona con el prójimo. Todo ello al ser justificados delante de Dios por la fe. Señalaba que la bendición natural de las relaciones restablecidas entre toda la hermandad y por medio de la obra de Jesucristo y derramado en ello por el Espíritu Santo fuese el tejido hilvanado
por sus manos amorosas y firmes y establecidas en la verdad y en la justicia de Dios. Este era el saludo increíble de quien les había llevado a conocer al Señor y a confiar en Él. Y habría sido recibido con un sentido tan grande de alegría. Habrían dicho amén, amén, amén. Y después dice en los versículos 3, 4 y 5. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Uno de los temas de esta carta por todos vosotros. Siempre estaba gozoso por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta el día de hoy. Habiendo saludado a los hermanos, comienza la carta con esta expresión de un amor tan profundo de Pablo con la hermandad. Expresa su amor de tantas maneras en esta carta. Y lo vamos a ir conociendo de día en día, de lección a lección, como iría escribiendo en esta carta. Se refiere a algo más que un afecto personal. Era el amor de Jesucristo que llenaba la vida de Pablo. En la vida natural y aún como cristianos descubrimos ciertas ocasiones que nos invade el amor de Cristo para con alguna persona, una familia. Vemos al otro con los ojos y el corazón del Señor. Es compasión, es misericordia. Vemos lo que el Señor va a hacer con esa vida. Pablo lo veía. Ahora lo primero que nos dice Pablo es que oraba por los hermanos con regularidad, pero después dice, más bien dice, siempre en todas mis oraciones. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena de los recuerdos que él tenía de cada hermano en Filipo. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo, quien lo había encarcelado? Y habiendo creído al Señor con toda su familia, amaba al Señor. ¿Se acuerdan de Lidia, quien al lado del río le oyó y después le abrió la casa y él dormía allí, vivía y comía, y allí se habrían de haber hecho cultos de toda clase y enseñanzas? ¿Se acuerdan de los que le escoltaron a que saliese de la ciudad cuando se dieron cuenta que Pablo era un romano? Bueno, toda la vida era un testimonio del poder y de la sabiduría del Señor. No era una oración ligera, porque daba gracias a Dios por la bondad en esa vida de Él, por la generosidad de los hermanos que habían enviado la ofrenda y sobre todo, dice, por la comunión que había en esta congregación desde su comienzo. Estos hermanos se amaban. Pablo daba gracias, alabando y glorificando a Dios por ellos. Oraba con gozo, era un gozo que nacía de su vida interior, pues vivían ellos en comunión y eso le producía una alegría, un gozo tan profundo en que él hacía contacto con ellos. Sigue diciendo el apóstol Pablo y apenas vamos a tocar la primera frase del versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque los tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes con tanto amor que han expresado para conmigo son participantes conmigo de la gracia de Dios. Viendo la gracia en todo lo que él hacía predicando el Evangelio. Dios me es testigo cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¡Qué elocuencia! ¡Qué seguridad! ¡Qué convicción la del apóstol Pablo!
conocía a cada uno de los hermanos. Pero el hecho es que su persuasión no se fundaba en la posibilidad de que los hermanos serían los arquitectos de la obra de Dios en sus vidas. Porque él los conocía perfectamente. Cual como se conocía él a él mismo, conocía sus faltas, sus fortalezas, su amor, sus caídas, sus victorias, su deseo de seguir al Señor, y cómo había momentos en que miraban hacia atrás. Conocía sus dudas, sus temores, igualmente sus momentos de logros y cómo se alegraban ante la fidelidad del Señor en su vida. Él lo conocía todo. Entonces estaba persuadido ¿de qué? ¿Cuál era su confianza, su seguridad? ¿Es que era un iluso? ¿Es que presumía mucho? No, de ninguna manera. Estaba convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionaría. Acuérdense usted de eso. El que comenzó la obra en usted la va a perfeccionar como fuese. Si el mismo Señor por el Espíritu Santo los había atraído a Él mismo y había comenzado la obra de la salvación en su vida, porque la palabra en todo su poder les había llevado a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y a creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y por lo tanto le habían recibido y eran salvos. Porque como dice Pablo en el capítulo 10 a los romanos, porque con el corazón se cree para justicia, justificado por la fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Y sigue diciendo Pablo, todo aquel que en él cree no será defraudado. Dios va a perfeccionar la vida suya. A pesar del momento en que usted se puede encontrar, Él lo va a levantar y usted mirará, entenderá por qué pasó por allí, qué es lo que Dios ha hecho. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es nuestra seguridad. Que Él comenzó la obra en cada uno de nosotros que le hemos creído a Él. Y no nos abandonará. Él está con usted y no lo va a dejar en ningún momento, ni lo va a desamparar. Óigalo, hermano. Oiga esa palabra. Él seguirá obrando en la vida suya. Quizás usted se rinda, pero Él no le permitirá, sino que lo levantará. Y lo colocará sobre una piedra que es mucho más alto y usted se anclará con mayor fuerza en la roca eterna. ¿Lo puedes creer? Quizás necesites orar conmigo. Y le invito a esta oración conmigo. Señor, soy siervo tuyo, deseo hacer tu voluntad. Tantas veces que me has demostrado tu gracia y me has dado tu paz. Me has apartado para seguirte a ti. Vivo en este mundo, pero pertenezco al mundo tuyo. Mi ciudadanía me la has dado y me has sellado con tu Espíritu Santo. Y sé que no hay nada ni nadie que me separará de ti, mi Señor y mi Salvador. ¿Hizo usted esa oración conmigo? Si la necesitas oír de nuevo, métete en YouTube y la orás y podrás hacerlo una y otra vez durante esta semana.
Yo sé que titubeamos y algunas veces nos preguntamos y dudamos, pero Él comenzó la obra y la va a completar. Y un día estarás frente a frente, cara a cara con Él. Y Él te verá como Él siempre quiso que fueses en tu vida glorificada, humildemente agradándole y agradeciéndole a Él. Señor, te pido por cada persona que hoy está oyendo estas palabras. Señor, que haya oído la voz de tu Espíritu Santo en estas palabras tuyas y que penetre en lo más profundo y que pueda decir sí, sí, sí. Estás conmigo. Cúbreme con tus alas. Lléname de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu vida, de tu fe. Yo sé, Señor, que no viene todo de repente, viene paso a paso, pero es lo que esperamos. Bendícelos, Señor, cuídalos y protégeles de todo mal. Y te pido por aquel o aquella que sufre de un cáncer en alguna parte de su cuerpo, quizás sus riñones, quizás un cáncer óseo, otros que están pasando por hambre y desnudez, están solos. Acércate, Señor, y haz un milagro. Que vean el cuidado, el amor y la provisión tuya. Y la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en su vida y su familia. Señor, que sean sorprendidos por el Hijo que está volviendo. Sano, buscando refugio. Señor, te entregamos este tiempo que hemos tenido en y ante tu palabra. Que sea vida y pan de vida para todos. Oramos en el nombre precioso de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, que eres todo
que